Bien. Voy a llamar lista, por favor me contestan. ¿Se ve la lista en sus pantallas? Sí, doctor. Allá. Ali Laime, Almeida Diogo, Presente, doctor. Amador Rolando, Presente, doctor. Amesa Gangelín, Andrade Tadeo, Áñez Malena, Arens Enrique, Farreuli, Presente, doctor. Borda Alejandro, Presente, doctor. Borges Hugo, Presente. Caero Dalis, Presente, doctor Caero. Canavir Isabel, Cavalcanti Carolina, Céspedes Luis, Lloré Alfredo, Chungara Pamela, Mojanqui Crispín, Costa Jackson, Presente, doctor. La Cruz Adalicia, de Castro Cristian, Presente, doctor. de Lima Eduardo, de Oliveira Lorraine, de Sousa Claudia, Dos Santos Gianelli, Presente, doctor. Dos Santos Aparecida, Ferreira Moller, Presente. Presente, doctor. González Leidiane, Presente. Simbulia, chicos, simbulia. Granados Emperatriz, Presente. James Luciana, Presente, doctor. Justiniano Eber, Presente. Corner Alejandro, León Ana María, Presente, doctor. Mariano Patricia, Presente. Mariano Karen, Melonio Zubnelma, Meneses Milano, Noriega Jimena, Pase Beliz, Presente, doctor. Pereira Jazmín, Presente, doctor. Pessoa Kelly, Poloto Mainara, Rebollo Leite, Presente. Por pessoa presente. Romero Jessica, Presente. Romero Dalis, Doutor, pessoa está presente. Salas Macedo, Santos Tais, Oi, doutor, calma aí. Oi, doutor, calma aí. Tais, Oi, doutor, tô presente. Sosa Félix, Presente. Félix, presente. Corina Angélica, Presente. Presente, doctor. Vargas Rodolfo, Presente. Beizaga Naida Presente. y Velasco Omar. Presente. ¿Quién? Años, doctor. Cavalcanti. Pessoa. Cavalcanti. Sí, doctor. Ya está. Pessoa. Dos Santos, doctor. Un segundo. Años. Cavalcanti número 3. Ya. Voy a volver a llamar rapidito. ¿Ya? Yo creo que ya se han sumado todos. Ali Leonardo, Amézaga. Presente, Angelín. doctor. Ya. Presente, Ali. Amézaga, Andrade, Presente. Áñez Malena, Presente. Arens Enrique, Presente. Canavir Isabel, Presente, doctor. Céspedes José Luis, Presente, doctor. Choré Alfredo, Chungara Pamela, Presente.
Kohanki Crispín, Presente. Da Cruz Adalicia, de Lima Eduardo, de Oliveira Lorraine, de Sousa Claudia, Dos Santos Aparecida. Presente, doctor. Aparecida. Sí. Muy bien. Justiniano Eber, Corner Alejandro, Mariano Karen, Melonio Zubnelma, Noriega Jimena, Romero Odalis, Salas Macedo, y eso es todo. Doctor, ¿me puso presente a Pessoa? ¿Mm? ¿Quién me habla? Doctor, A Pessoa, doctor. Noriega. Está ya. Ah, ya. Ya Ya, está. gracias. Sí, bien. Continuamos entonces con... Doctor, Sí, Noriega. 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 Sí, recién pude entrar. Noriega. Muy bien. Gracias, doctor. Listo. Listo, jóvenes. Continuamos. Guardar. Volver. Bajar. Y estamos acá. Bien. ¿Me pueden escuchar, no? Sí, yo creo. Entonces, ya. Un segundo. Ahora empezamos a grabar. Bien. Continuando con el tema, podemos indicar que como una principal causa de las septicemias o del shock séptico, que habíamos indicado que en los tipos es una de las últimas fases, donde el paciente va a tener sintomatología muy grave, a veces ya difícil de recuperar, y que generalmente terminan en el fallecimiento. Entonces, la causa más frecuente nos indican es que se debe principalmente a un proceso infeccioso bacteriano o puede ser viral. Entonces, pero... Doctor, Sí. la pantalla sigue en la lista, creo, en la... Un momento. Bien, me tienen que hablar porque yo a veces no me doy cuenta. Escuchaba pisciña. Ya. Un momentito. Doctor, su micrófono está desactivado. No se le escucha, doctor.
Bien, ahora sí, creo que ya hemos corregido, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces les decía hace rato que una de las causas principales para las septicemias principalmente son las infecciones bacterianas. Y aquí tengo una lista, ¿no? Y además de la edad, del tipo de infecciones que son producidas y muy frecuentes para producir las septicemias. Por ejemplo, de 1 a 3 meses, el Haemophilus influenza, el Streptococo neumonía, la Neisseria meningitidis, que son bacterias que nos van a provocar frecuentemente este tipo de problemas, ¿no? Cuando los niños tienen mayor edad, a más de 3 meses, podemos indicar que la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, la Escherichia coli, la salmonella, los Staphylococcus aureus, los Streptococcus grupo A, son bacterias que nos van a provocar este tipo de septicemias. Entonces, vean, no, en estas edades principalmente hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando estamos realizando el diagnóstico para poder avanzar, tener en cuenta este grupo de bacterias que nos van a producir estas septicemias. ¿Cuáles son los diagnósticos? Y igual que para la sepsis podemos ver, hay escalofrío, hay confusión o delirio, hay fiebre o temperatura corporal baja o hipotermia, marco debido a la presión arterial baja. O sea, normalmente ustedes saben que cuando la presión arterial está baja, la persona empieza a enfriarse. Y una de las medidas es mantener la calor, abrigarle y todas esas cosas que se hacen. Luego ver la taquicardia que va a presentar y en algunos casos unas erupciones cutáneas efecto de la infección. Son los principales síntomas que nos van a permitir identificar una septicemia en niños menores de edad, ¿no? Estos son los criterios que utilizamos normalmente. Cualquier niño que ingrese a un establecimiento de salud con una temperatura mayor a 38 o menor a 36, que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria superior a 20 por minuto, la presión de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio y el recuento de leucocitos mayor de 12.000 por milímetro cúbico o menor a 4.000 por milímetro cúbico, nos va a dar directamente un diagnóstico de una septicemia. Entonces, cuando nosotros estemos realizando o aceptando a uno de estos menores de edad con esta temperatura o con estos criterios, debemos automáticamente tomar las medidas porque se trata de una septicemia. Entonces, este cuadro es clave, este cuadro es importante porque gracias a estos parámetros anotados acá, podemos nosotros anticiparnos inclusive al diagnóstico clínico, al diagnóstico que va a definir el tipo de bacteria y todo eso. Y existen ya parámetros que nos permiten actuar en forma empírica, como el uso de antibióticos, un cóctel de antibióticos o solamente un antibiótico, sobre todo para tratar de aplacar la presencia de estos en este tipo de niños, ¿no? Otra de las cosas que también es que tenemos que, cuando estamos hablando de estos temas en el proceso o en el tema de enfermedades infecciosas, hay algunos conceptos que tenemos que clasificar. El de sepsis, por ejemplo, que es secundario a una infección, cultivo positivo de alguna localización o evidencia clínica de infección. La sepsis graves tiene como concepto sepsis asociada a la disfunción orgánica manifestando signos de hipoperfusión o hipotensión, como acidosis láctica, oliguria o trastornos de nivel de conciencia. O en el caso del shock séptico, que es la persistencia de hipotensión y hipoperfusión a pesar de la administración de líquidos. O sea, es un estado en el que pese a que ya hemos canalizado, estamos administrando cristaloides, estamos administrando líquidos y todas esas situaciones, el shock se mantiene, ¿no? Y eso se debe ya a problemas de falla de funcionamiento del sistema cardíaco. Entonces va a requerir
el apoyo con otro tipo de equipos para poder mantener al paciente. En este caso, se tendrá que utilizar, por ejemplo, en una insuficiencia respiratoria, ventiladores mecánicos, la diálisis y todas esas situaciones que nos permiten mantener hasta mejorar la situación del paciente. Otros conceptos. El de infección ya conocemos, presencia de microorganismos o la invasión de tejidos a tejidos normalmente. La bacteriemia, presencia de bacterias a nivel sanguíneo. La septicemia, presencia de microorganismos o sus toxinas en la sangre. La sepsis asociada con disfunción de uno o más órganos. La sepsis grave, signo de hipotensión con acidosis, que lo hemos visto anteriormente. Y una de las cosas que tenemos que ver es que la mayoría de estos cuadros se deben generalmente a la evolución, podríamos decir, de un proceso o una reacción inflamatoria en algún punto. Por ejemplo, si hay una lesión, un accidente de trabajo con un material punzocortante que está contaminado y no se hace una atención correcta, esta va a tender a evolucionar a que estos microorganismos, después de su desarrollo y proliferación, vayan invadiendo algún órgano. Y estos órganos seguramente van a, por la cantidad de, ya sea de agentes o por la cantidad de toxinas que producen, van a disminuir o van a sentirse afectados por este tema. Entonces, en la mayoría de los casos va a depender principalmente de la cantidad de afección que tengan cada uno de estos órganos. Habíamos indicado en la anterior diapositiva que, por ejemplo, las infecciones de tracto urinario son las más frecuentes. Y si me acuerdo también, cuando hablábamos en salud ocupacional de las enfermedades más frecuentes, que era un riesgo para los trabajadores de salud, hablábamos de las infecciones intrahospitalarias. Y entre las infecciones intrahospitalarias podíamos ver de que las infecciones del tracto urinario eran una de las que con mayor frecuencia se presentaban. Del mismo modo, en este caso, este tipo de patologías son las que nos van a producir frecuentemente casos de este tipo, ¿no? Existen algunos factores para que este tipo de patologías empeoren o disminuyan, ¿no? Por ejemplo, la edad. Ya hemos visto que anteriormente nos decía las edades o los grupos vulnerables inmunológicamente generalmente son los más afectados. Los niños, los prematuros, en el caso de la septicemia, los prematuros, aquellos que sufren alguna malformación, son los primeros que van a tener o tienden a tener este tipo de problemas. Lo mismo en los mayores de la tercera edad, solamente porque están en una edad mayor y hay ya muchas de las funciones que han disminuido, también son una edad vulnerable. Es lo mismo que está pasando ahora, ¿no? Hay que cuidar a los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son los menores, los mayores y las mujeres embarazadas. Entonces, es una parte. El tema de los inmunodeprimidos también tiene que ver en esto de la septicemia. Es mucho más frecuente en personas que tienen bajas defensas por diferentes situaciones. Puede ser una patología, puede ser por situaciones de conductas no saludables, por ejemplo, personas de la calle, personas que usan drogas, personas que beben. Entonces son personas que tienen su sistema inmunitario bajo y son generalmente los que van a llegar a tener este tipo de problemas. Igual en el tema de las cirugías, sobre todo en las invasivas, aquellas cirugías que van a requerir ingresar dentro del organismo cuando no se tienen las medidas necesarias y estos pacientes tienen problemas sobre todo con el tema de las defensas, van a ser uno de los grupos también vulnerables al tema de las sepsis o las septicemias. Entonces, son los principales factores que podemos nombrar en esta parte de este tema, ¿no?
Ahora, existe una división que se ha hecho para poder identificar el tipo de septicemias, y es que para eso se ha dividido, digamos, en 3 grupos. El grupo de bacterias gram negativas, el grupo de bacterias gram positivas y las micosis. ¿Se acuerdan qué era el gram, o sea, alusión a qué es gram negativo? En alusión a qué se pone como bacterias del grupo gram negativo. Que se tiñen de azul Se tiñen de o azul. Eso llama violeta, la ¿no? atención. Es la Ciel Nielsen, Exacto, ¿no? obtención de Gram. Entonces, utilizamos este tipo de tinción para identificar a las bacterias y los podamos agrupar en un solo. ¿Se acuerdan de algunos ejemplos de este tipo de bacterias? Puede ser la de Aureus, Aquí tengo un cuadro. Streptococcus aureus. Sí, escúchenme, en el tema de las septicemias, los gram negativos son los que más frecuentemente producen este tipo de cuadros. Entonces, es importante tener en cuenta porque casi un 70% del... Se huele a quemado. ¿Lo leo o no lo leo? ¿Dónde está el trapo? Se huele a quemado. El pollo, Tania, apagalo. Perdón, doctor. ¿Se quemó? Perdón, pollo, no sé. mil disculpas. Ay, lo No, siento. siga, Yo no sé siga. cómo se activa esto solo, ¿verdad? Me para haciendo pasar vergüenza, hombre. Mil disculpas a todos, por favor. No, Sé que- es hora de almuerzo, no te preocupes, tranquila. Entonces, los gram negativos generalmente nos van a producir un 70% de los casos de septicemia o sepsis, ¿no? Los positivos un 15 o 20%, y los hongos o las micosis también en un 5% son las causantes de este tipo de patologías. Ahora, hay que notar con el tema de los hongos, generalmente son mucho más resistentes al tratamiento que se los pueda realizar. Generalmente este tipo de cuadros son difíciles de tratar, tardan mucho sobre todo en resolverse, y en muchos de los casos no se resuelven, ¿no? Aquí tengo un cuadro de la etiología que puede producir también con un porcentaje, con el porcentaje de presencia en la producción de estas patologías. La Escherichia coli, por ejemplo, es la que más, en el caso de las gram negativas, alcanza un 16.7% de las sepsis que se producen en forma general, ¿no? La Klebsiella neumonía 4.6, el Enterobacter 3.2, la Baumani 1.9, la Serratia 1.8, la Proteus 1.7, la aeruginosa 1.6, el Streptococcus aureus en el caso de las gram positivas, que acababa de decirnos su compañero, 16.6, el Enterococcus igual en un 5.2, y el Streptococcus pneumoniae en 3.7. Entonces, fíjense, por eso es que se toma en cuenta en tema de infectología esta agrupación que se da gracias a la tinción, agrupándonos en bacterias que son gram negativas y gram positivas. En base a esto también, en los temas posteriores, ya tenemos grupos de patologías que los vamos a ver de acuerdo a esto. Ahora, Doctor, ¿puedes retroceder, disculpe, 5 segundos la diapositiva de atrás, por favor? eso. La anterior. Gram negativas, gram positivas. ¿Está? Esa. Muy bien. No, había una donde mostraba el porcentaje solamente. Esta. Esa. Muy bien. Gracias, doctor. Listo. Entonces, también tengo un cuadro donde vamos a ver la frecuencia de presentación de los lugares donde se inician las septicemias, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la Escherichia coli, tenemos que en el pulmón hay un 14% de posibilidad de que presente una septicemia o una sepsis, del sistema digestivo un 30%, el urinario un 52%, y por el uso de instrumental o materiales
invasivos, como el catéter, tenemos un 4%. Y así, cada uno de las... Entonces, aquí lo que me interesa es que nosotros tengamos que el pulmón, el sistema digestivo, el urinario y el uso de herramientas para cirugía o para diagnóstico son los grupos más importantes que van a producir este tipo de cuadros. Si se fijan en el tema de Escherichia coli y el sistema urinario, más de la mitad de los casos producidos por los otros grupos. Entonces, es importante, por eso que en la parte superior decía de que las infecciones de origen urinario eran las más frecuentes. El resto también tiene presencia, pero no es tan significativa como la anterior. Sigamos. Fisiopatología. Los gérmenes invaden la sangre a partir de varios sitios, eso hemos indicado anteriormente, siendo los más frecuentes en el neonato las infecciones del aparato respiratorio y digestivo. Los agentes más frecuentes son los gram negativos en orden de frecuencia: Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Salmonelas, Proteus, etc. Entonces, todos los cuadros que hemos visto anteriormente resumen a esto de la fisiopatología. En el cuadro clínico de las septicemias que estamos hablando de niños menores, también podemos anotar estos los síntomas que son muy similares a los que hemos visto en la septicemia, ¿no? Fiebre, escalofrío, taquipnea, hipotermia, lesiones cutáneas, confusión, hipotensión, leucopenia, trombocitopenia, fallo orgánico, que ya sería al final cuando una septicemia o cuando una sepsis ha avanzado mucho en el organismo y que generalmente es la causa de fallecimiento. Entonces, para nosotros es importante conocer esta sintomatología porque nos va a orientar precisamente en un cuadro de septicemia en caso de menores de edad o una sepsis en el caso de mayores. Luego tenemos una variación de esto que se llama el shock séptico, ¿no? Que tiene la sintomatología que estamos anotando aquí: taquicardia, pulso débil, oliguria, palidez y frialdad de la piel, retraso de relleno capilar, hipotensión, agitación, somnolencia o coma, riñón u oligoanuria, pulmón, insuficiencia respiratoria, el fallo multiorgánico que ocurre en el niño y que generalmente produce la muerte. Aquí hay dos cuestiones que, a ver, dice oligoanuria en el riñón. Son las dos cosas que nos pueden ocurrir. Oligo no significa oliguria. Esa es la palabra en realidad completa. Abundante producción de orina. ¿Y anuria? No hay presencia de orina. O dolor. Muy poca. de orina y 24 horas. Liguria es muy poca. A ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de terminología médica? Alguna vez les dije, tienen que buscar un cuaderno donde tengan todos estos términos. Oligo significa poco, ¿no? Oliguria, poco orina, o sea, orina en menor cantidad y en menor veces de lo normal. Anuria, A significa A, y uria, orina. Entonces, esta persona no está orinando normalmente, ¿no? Eso significa que es una persona que está teniendo una falla renal bastante grave que va a impedir un funcionamiento normal. En la parte de inferior nos dice en el tema de la somnolencia o coma, diré en la parte superior, habíamos hablado hace rato de Glasgow, que es una medida que se toma en cuenta 3 aspectos que nos van a dar el estado de conciencia. Los parámetros son 4 es el parámetro mínimo y 15 para el estado de alerta o un estado normal. Entonces, todo lo que hemos visto en las anteriores partes también se repite en el shock séptico. ¿Qué
¿Cuáles son los exámenes de laboratorio más frecuentes? Un hemograma completo donde nosotros vamos a verificar sobre todo el tema de la leucocitosis. Más de 10.000 leucocitos o más por milímetro cúbico nos indica la presencia de una infección. Por eso es que cuando, por ejemplo, hablamos de una apendicitis, decimos más de 10.000, directamente nosotros decimos si existe, por ejemplo, la sintomatología característica de un síndrome apendicular. Con esto sí se refrenda y se dice, bueno, hay que intervenir porque hay una apendicitis, ¿no? El recuento de las plaquetas, la presencia de granulaciones tóxicas en los leucocitos, que generalmente lo van a hacer en laboratorio. A nosotros nos van a pasar el dato del recuento de leucocitos. El tema del estudio de la coagulación, siempre y cuando también tengamos problemas en esto. Existen una cascada de pasos que se tienen que cumplir para la coagulación, los 12 factores, y uno de ellos es posible que esté con problemas. Entonces, si se consigue esta información, se puede resolver a través de la aplicación de medicamentos o fármacos en relación a esto. Estos son exámenes que anteriormente hemos indicado, por ejemplo, el estudio el tema de la gasometría, sobre todo para ver el estado del pH del organismo, ¿no? Para ver si existe una acidosis metabólica, sobre todo, o para ver si existe alguna alteración que se nos va a producir. Normalmente son exámenes que lo van a hacer cuando estén haciendo emergencia. Y ahí en emergencia y trauma es el tema que ustedes tienen que ver, inclusive hacer el examen necesario de cada uno de ustedes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. ¿Qué fue? ¿Se cansaron? No. Bien. Para nada, doctor, sino que estamos atentos, estamos atentos. Ya. Me da la impresión de que no. Bien. Aquí estamos, doctor. Sí, está bien, sí, yo sé. Siempre atento, siempre atento. Bien explicado el tema. En realidad lo que hemos hecho es una revisión básica de lo que es la sepsis, la septicemia, porque es un tema amplio y grande y mucho detalle. Entonces, si a partir de ahora, por ejemplo, empezamos a entrar al tema de detallar los exámenes de laboratorio, es tan grande la lista que no nos va a alcanzar el tiempo, y además que no es todavía oportuno. Cuando estén ustedes haciendo emergencia y trauma y estén viendo el tema específicamente, ahí sí van a tener que ver el laboratorio y todas esas situaciones. Hoy estamos haciendo una revisión general de lo que significa infecciones, y como parte de infecciones hablamos de la sepsis, que es una infección extrema, la septicemia y el shock séptico. En realidad son una misma patología, pero que tiene graduación teniendo en cuenta la gravedad del cuadro, ¿no? Entonces, por eso es que he tratado de hacer un curso bastante no superficial, bastante básico, para que también tengan idea y ya luego tengan una base para cuando tengan ustedes que avanzar con mucho detalle este tema. ¿No hay ninguna pregunta? Doctor, gracias. Entonces, nos vemos, ¿qué día? Jueves. Jueves. Jueves, doctor, jueves. ¿Jueves o viernes? A ver. Mucha, doctor. Ya estamos. Viernes. El viernes. Viernes. Doctor. Listo. Entonces nos vemos el viernes. Aún cuídense, jóvenes. El problema sigue aumentando. Eviten salir y cumplan con todo lo que está recomendado. ¿Listo? Jueves, Gracias, doctor. ¿qué? Buena clase. Que esté Hasta bien. luego. Gracias, doctor. Gracias. Tania, aprovecho. Chao, chicas. Gracias. Chao, jóvenes. Perdido en la Gracias. cuarentena de los días. El pollo. Quedó bien nomás. Qué Bye, doctor. vergüenza.